El Alzheimer es una de las enfermedades neurodegenerativas de mayor expansión en nuestra sociedad, entre otras razones por el incremento de la esperanza de vida. Uno de los grupos de investigación de la Universitat Jaume I analiza cómo prevenir la enfermedad del Alzheimer y hoy descubrimos estos estudios desde la perspectiva de los videojuegos. Una de las claves de los videojuegos son sus dinámicas de jugabilidad. Sin ellas, los videojuegos perderían todo su sentido y dejarían de ser divertidos. Seguro que nunca habéis pensado que algunas de las mecánicas más habituales de los videojuegos también se utilizan para el estudio de la enfermedad del Alzheimer. Con el grupo de neurobiotecnología de la Universitat Jaume I vamos a conocer algunas de estas dinámicas. Mi nombre es Ana Sánchez, estamos en la Unidad Predepartamental de Medicina, en los laboratorios de la Unidad Predepartamental de Medicina. Nuestras líneas de investigación incluyen el estudio de mecanismos cerebrales que subyacen a la memoria espacial y también algunos procesos de emoción como puede ser la ansiedad. Hacemos test de comportamiento a los animales para que los animales puedan hacer un aprendizaje y evaluamos si han aprendido o no han aprendido. Existe un videojuego, el BioShock, en el que parte de la dinámica del juego es guiar a la persona que está jugando a través de pasillos más o menos iluminados o lugares con más o menos luz, de manera que normalmente la persona que juega va hacia la luz. En el caso de la conducta animal, en algunos de los tests que pasan los roedores es también un poco lugares con más o menos luz. En este caso es al contrario, en el sentido de que el roedor tiende a ir a lugares más oscuros, tiende a ir a lugares más protegidos. De alguna manera, midiendo el tiempo, todo eso está grabado, midiendo tiempos, el tiempo que pasa el roedor más hacia el centro o más en las esquinas, mide de alguna manera, de una forma indirecta, la ansiedad que pueda tener, ¿no? A más ansiedad, mucho menos tiempo pasará en el centro, no se aventura al campo abierto, ¿no? Está más a los lados. En el caso de los jugadores, probablemente también las personas más ansiosas irán mucho menos a zonas oscuras, van a tener muchos más miedos, ¿no? Entonces, de alguna manera sí que puede haber una analogía. Sí, un poco en sentido contrario, ¿no? Porque al humano nos gusta la iluminación, pero la gente muy ansiosa, desde luego, para nada va a ir a un sitio oscuro, ¿no? Entonces, de alguna manera, esa es la analogía. Otra de las pruebas de comportamiento que se hacen con los roedores son pruebas de memoria espacial, que llamamos, ¿vale? En este tipo de test, lo que se está midiendo es la capacidad del roedor de recordar sitios que ya ha visitado, es decir, si va a lugares novedosos o si vuelve a los sitios visitados. Cuando el cerebro está dañado, cuando tiene algunas alteraciones cognitivas, precisamente lo que ocurre es que no se acuerda de lo que ya ha visitado, del otro animal que ya ha conocido, no se acuerda, por tanto, explora igualmente sitios que ya ha visitado con los sitios que nunca ha visitado. Esto, cuando lo medimos en tiempo, desde nuestro punto de vista, nos da la información de que ese cerebro ya no recuerda, ¿no?, lo que ha conocido y lo que no. Con videojuegos de exploración, la analogía es el hecho de que la persona que juega, su objetivo en el videojuego es pasar misiones y siempre explorar cosas nuevas. Claro, si no se acuerda de lo que ya ha explorado, nunca sabrá si eso es algo nuevo o no es nuevo. Entonces, de alguna manera, el cerebro debe registrar, cuando el cerebro funciona bien, cuando nuestras conexiones son las correctas, el cerebro va registrando puntos del lugar para saber lo que es conocido, lo que ese espacio ya lo conozco, este no lo conozco. Y luego ya decido si quiero explorar o no quiero explorar, ¿de acuerdo? Si me quiero ir por lo conocido o por lo novedoso, ¿no?, por la exploración. Pero ambos procesos requieren primero que el cerebro reconozca el espacio ya conocido del novedoso, ¿vale? Y eso, que gracias a todos estos experimentos y test de comportamiento, podemos saber
no nosotras solo aquí, hay muchas investigaciones en el mundo donde ya están sabiendo exactamente qué neuronas, las neuronas de lugar que se llaman, tienen un patrón específico con lugares específicos.